Hola. Hace rato que no nos veíamos, ¿no? Ajá. Hubo un ligero paréntesis, por eso dejé unos días sin poder continuar con ustedes visitándolos en sus hogares. ¿Mm? Yo les agradezco desde ya siempre la bondad de ustedes que me permiten usar de algunos minutos hablando con ustedes, contigo y con tu familia, acerca del amor de Dios. Claro, eh, porque mis temas todo tiene que ver con la palabra de Dios. Así dice Jehová en su palabra. Mis palabras no valdría para nada si yo hablo inspirado por mi propia inteligencia. ¿Mm? No, 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 no. Yo antes de presentarme a hablar contigo, primero me preparo previamente, estudio la palabra de Dios, estudio y escojo un tema definido para que ustedes saquen una lección útil, práctica, ¿m? Para aplicarlo en sus actividades cotidianas, claro, 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 claro. ¿M? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, quiero enfocar el tema de la libertad. Es una cualidad muy importante que Dios dio al ser humano, un don que podemos escoger, ser libres o ser esclavos. ¿Quién escoge ser esclavo? Atento con esto, ¿eh? Cuidado, cuidado que Satanás, el autor del pecado, es astuto, ¿eh? Claro, de una forma sutil, ¿m? Sin que vos te des cuenta, por ahí vas a llegar en un momento dado en que no podés dejar un vicio, una costumbre, un hábito o lo que fuera. ¿Mm? Entonces ya no podés jactarte de que sos libre. No. Quiero ilustrar el tema de la libertad con el tiempo de los esclavos, los cristianos que eran perseguidos, condenados a muerte por el imperio romano, allá en el tiempo del César, de Nerón, como eran perseguidos, condenados a muerte en la arena, en el circo romano, o comidos por los leones, o lo convertían en antorchas humanas, morían quemados, vivos. Artemas era un esclavo negro, huyendo de la soldadesca romana, cansado, hambriento, sediento, sucio, roto, las ropas, digo bien, las ropas ya sucias y rotas, cansadísimo, rendido. Llega a una zona montañosa, huyendo, y encuentra una cueva. Y él estaba extremadamente rendido, fundido, molido. No podía seguir un paso más y no quería caer desmayado ahí a la intemperie, pensando en la soldadesca que le venían siguiendo. Vio esa cueva allí y como último recurso se metió en la cueva. Se fue hasta donde pudo llegar. Después la oscuridad no le permitía seguir y se dejó caer al piso y quedó profundamente dormido, lógico. Como estaba, quedó profundo. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí.
En un momento dado despierta y se encuentra allí con la cueva, dentro de la cueva, no estaba muy seguro él por qué estaba allí. ¿Mm? Y a poquito fue acostumbrándose a la oscuridad. ¿Y qué distingue? Escucha unos quejidos. Ah, pensó, no estoy solo. Trata de identificar en la oscuridad y distingue quién estaba quejándose, nada menos que un león acostado allí en la cueva. Imposible escapar. Artemas, el esclavo, no podía salir por ningún lado. El león estaba allí acostado en la cueva y quejándose. ¿Por qué se quejaba? Ya, ya a la vista habituada a la oscuridad del momento, fue acercándose al animal y vio que estaba totalmente incapacitado para pararse y se lamía una pata y lloraba, y se lamía y lloraba. De a poquito fue tomando coraje el esclavo negro, Artemas. Y ya no teníamos, perdió el miedo al león, pero sí le despertó la lástima. Vio que tenía ahí una estaca, una vidrio, algo metálico parecía ser, en la pata y no podía sacar. El león estaba allí, incapacitado, no podía levantarse y lloraba y se quejaba porque tenía clavada en la pata ahí hay una... No, el relato no dice claramente qué era, ¿m? Pero algo, un hueso, pudo haber sido un hueso, que pisó y no pudo sacar de la pata. Y lloraba, es evidente que le dolía una barbaridad. Perdió el temor Artema y se compadeció de la fiera y se acerca y le toca con mucho temblor, eso sí, le temblaba la mano, todo, él transpiraba de los nervios que tenía en ese momento. ¿Qué iba a hacer el león? Le tocaba. Entonces le habla al león. Mira, che, Leo, le dice, mi vida está en tus manos, ¿eh? Y quien te puede sacar de este problema vos soy yo el único que estoy con vos. Así que respetá mi vida y yo voy a hacer lo posible para sacarte ese hueso que tenés en la pata. Y el león se quejaba, pero no demostraba eh, fiereza contra Artemas, el esclavo. Quedó pacíficamente ahí tranquilo, esperando que Artemas haga algo. Así que muy tembloroso y nervioso y transpirando a mares, Artemas le toca la pata, una de las patas traseras, y se queda el león ahí. Entonces empuña bien fuerte la pata, le agarra bien fuerte con la mano izquierda y con la derecha toma el hueso o la estaca, lo que fuere, no viene al caso qué era, pero que le molestaba en gran manera, no podía levantarse, ¿no? Le dolía una barbaridad, un hueso grande. Bueno, atento él, le dice a Leo, le puso un nombre, Leo. Atento, Leo, quédate tranquilo que yo esto te saco. Le tomó fuerte de la pata y con la otra mano agarra la espina, agarra el hueso. Ahí va. 1, 2, 3. ¡Pam! Le pega el gironcho. El león pegó un grito tremendo, ensordecedor, ¿no? ¡Ah! Y quedó ahí acostadito, quedó. Y aprovechó Artema ahí, en la confusión y el dolor del animal, salió despacito, disimuladamente,
se acercó a la cueva y ahí, patita, ¿pa' qué te quiero? Se fue, se perdió. A cada tanto miraba atrás a ver y León no le seguía. No, no, nada. No se sabe cuánto tiempo pasó, un día, 2 días. Lo cierto que a las cansadas andando por ahí sin saber a dónde iba, eh, le alcanzó le alcanzó la soldadesca romana. ¿Mm? En resumen, lo llevaron al circo romano, a la arena. Llegó el momento de ejecutar la sentencia de muerte y se fue ahí. Lo llevaron a Artemas con otros esclavos y con otros cristianos genuinos que entregaban su vida por estudiar la Biblia y tratar de seguir los caminos de Dios. Esa era la sentencia de muerte, ese era el crimen por el cual eran sentenciados a muerte. ¿Mm? Creer en Dios y estudiar la Biblia. Así que al poco tiempo, al poco rato que estaban ahí en la arena, aparecen los leones. Tremendos leones, impresionantes. Y los cristianos se abrazaron entre todos los que estaban ahí y pedían socorro al cielo, arriba, ¿no? ¿Qué pasó con Artemas? Cerró los ojos, se puso de rodillas junto con los otros cristianos y con los otros esclavos, cerró los ojos esperando el zarpazo. No, no pasó nada, vinieron los leones y uno de los leones, el más viejo y grande, tremendo león, le corría a los otros, no le dejaba acercarse al esclavo, en particular a Artema. Y el público, absorto, empezó a sorprenderse, el circo lleno de gente, lleno, como mirando, como en la cancha de fútbol, ¿viste? Cuando hay clásico en particular, lleno el circo romano, de arriba abajo. Y este león tremendo, che, no le dejaba acercar a los otros, venían y le pegaba el zarpazo y el grito y el gruñido y las dentelladas, que los otros le respetaban porque era un león grande. En particular no le dejaba acercarse a Artemas. Y Artemas, no, esperando el zarpazo, no llegó, y entonces abrió los ojos y veía a este león enorme al lado de él y gruñendo, ¿no? Entonces el público empezó a aplaudir. Mirá, 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 mirá lo que está pasando ahí. Fíjate, el negro. Mirá al león ese, el más grande. Mirá, le está defendiendo. ¿Mm? Al rato se da vuelta el león, viene y le lame la mejilla, le lame a Artema y levanta la pata así. Esto es real, ¿eh? Cuenta la historia, che. En cualquier biblioteca usted busque el libro de historia antigua, el tiempo del circo romano. Van a encontrar el caso de Artema. Era el león que Artema le había sacado la espina y el hueso. El león estaba ahí en el circo romano y le defendió. Y el público aplaudía a rabiar y le pedía a Nerón ahí que estaba ahí, le pedía que le largue, que le suelte a Artema, que le perdone la vida. Y entonces este, Nerón o César, uno de ellos, ordenó inmediatamente sacarlo ahí del circo.
al tema y también los que estaban vivos todavía, los cristianos, a todos les sacó. ¡Qué notable, che! Es sorprendente, ¿eh? Yo cuando leí eso me quedé, pero boquiabierto, che, sorprendente. Los animales también reconocen, che, cuando son bien atendidos, ¿no? Pero lo que quiero hacer resaltar con este relato verídico es el hecho de que la libertad es un don preciosísimo que nos dio Dios. Desde el comienzo de la creación del mundo, Dios hizo un ente libre al ser humano, a diferencia de los animales, ¿no es cierto? Claro. Eh, y entonces voy a dictarle algunos textos bíblicos, che. Anote porque no hay tiempo ahora para ponerme a leer los, muchos versículos, capítulos enteros que hablan de la libertad, tan precioso don, virtud y don que Dios nos dio como seres humanos. El texto que le voy a dictar ahora está en Juan, capítulo 8. Mirá lo que dice el mismo Señor Jesús. ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrecía a sus discípulos y qué te ofrece hoy a vos y a mí? Tomalo en serio porque la promesa es de Dios. Él no defrauda nunca a nadie. Está en el capítulo 6 de Juan. A ver, espera que te diga bien. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 del 31 al 36. Anoten porque eso se pierde. Anoten en una libreta, en un cuaderno. Dijimos Juan capítulo 8 y dice lo siguiente, el relato bíblico. Versos 31 al 36. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos. Estaba predicando, todos los días iba a la sinagoga, al templo de Jerusalén, y allí predicaba a la gente que se iban y le seguía mucha gente. Y en esta ocasión dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él y lo aceptaban sus doctrinas, lo que él enseñaba, ¿no? Y le dice al grupo que lo escuchaba, si vosotros, atento que esto es de palpitante actualidad, esto no ha envejecido, todo lo que Dios pide y promete se cumple hoy según la fe que pongas vos en los méritos de su muerte expiatoria. Entonces dice así Jesús. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, ¿a dónde están las palabras de Cristo? En la Santa Biblia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es un gran privilegio, ser un discípulo o discípula de Cristo. Dice más, y conoceréis la verdad. ¿A dónde está la verdad? Conoceréis el contenido de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué hará en ti? ¿Y qué hará en mí? Y la verdad os hará libres. ¿Qué promete el Señor? Plena libertad. No debemos jactarnos de que yo soy dueño de mi persona, yo hago lo que me canta. Soy libre de hacer lo que se me ocurra. No soy esclavo de nadie. Atento, porque eso le contestaron los judíos, los dirigentes religiosos a Jesús. Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo decís vos que vamos a ser libres? Y olvidaron que era un pueblo, era una nación sometida al imperio romano.
no tenía nada de libertad. Y le dice entonces, ¿dónde está mi lente? Le dice, ahí Jesús le promete, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Verá, no se apuren. A poquito vamos a ir estudiándolo. Ya vamos a descubrir libres de qué. Dice, le respondieron los orgullosos fariseos dirigentes religiosos. Nosotros somos linaje de Abraham, ¿qué? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira vos, y estaban sometidos bajo el imperio romano. ¿Cómo dices tú? Le dice a Cristo. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libre? Y mira, atento con lo que responde Jesús. Atento porque esto te toca muy de cerca a vos y a mí. Dice así. Jesús les respondió. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es el pecado? Es transgresión de la ley. Pecado es desobediencia, es desacato a la voluntad divina. Eso es todo eso. Da la espalda a Jesús cuando te llama. Todo esto es pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No te jactes tanto de que yo soy libre de mi persona y hago lo que me canta. Acá Jesús te está diciendo, cuidado, no te equivoques. Que todo aquel que hace pecado y que no puede dejar un vicio X, la droga o lo que fuere, el tabaco, el alcohol, no es dueño de su persona, no. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa. Y entonces promete el Señor Jesús y nos dice, así que si el Hijo os libertare, es decir, si Cristo, gracias a su muerte expiatoria en la cruz, te perdona los pecados y te limpia las manchas que afean tu carácter. La sangre de Cristo te lava. Entonces, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Sí, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda. Así que, si el Hijo os libertare, ¿quién es el único que te puede libertar de aquello que te ata? De aquello que te obliga a hacer lo que vos no te gustaría hacer, pero lo haces a pesar de todo porque sos esclavo de tus flaquezas, de tus debilidades, incluso de tu carácter. Atento con esto. ¿Quién es el único que te puede libertar? Jesús. Si pones toda la fe en Él, en sus méritos, en su amor. Él te ofrece su amistad incondicional, su amistad pura. ¿Cómo estoy seguro de esto? Te estoy diciendo siempre. Él temprano está en tu casa y te está llamando en la puerta. Espera que vos le abras la puerta y le invite a pasar. Así Él se complace en ser huésped en tu casa. Nunca va a forzar la puerta de nadie. Primero llama. Él te ofrece ser tu amigo personal, tu consejero, tu pastor, tu padre, tu pastor, tu intercesor, abogado, defensor, lo que vos quieras llamarlo. Todo es Jesús, para ti y para mí. Entonces, así que si el Hijo os libertare, ¿cuál es la condición única para ser libre realmente? Así que si el Hijo os libertare, seréis, entonces sí, seréis verdaderamente libres. Claro,
Yo le había dado, sí, hasta acá está bien. No, no podemos seguir leyendo, obviamente, imposible por el horario, ¿no es cierto? Así que, pero ustedes pueden leer todo el versículo, todo el capítulo completo, que es fascinante esto. Es fascinante realmente. A ver si nos queda tiempo, le cito otro texto más, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a leer un versículo más que habla el apóstol Pablo. Está en Romanos 6, los versos 22 y 23. Romanos 6, los versos 22 y 23. Dice así, antes de leer Romanos 6, 22 y 23, le cito otro texto que está ahí en Romano. También está en el capítulo 6. ¿Mm? Capítulo 6, ahí de Romano, pero vamos a leer primero el versículo 16. ¿Anotaron? Romanos 6, 16. Sigue hablando Pablo aquí en qué circunstancia casi inconscientemente nos tornamos esclavos de algo o de alguien. Eso te está diciendo Pablo. ¿Mm? ¿Cómo es la cosa? Ahí fíjate, anota. Si tenés la Biblia ahí abierta, buscá. Y así lees conmigo. Dice así el texto. Reitero, Romanos 6, versículo 16 en adelante, hace una pregunta sorprendido está Pablo y dice así, ¿no sabéis acaso que si os sometéis a alguien, atento que Satanás nunca te va a obligar a hacer algo que vos no querés? ¿Mm? ¿No? No. Vos sos dueño de escoger. En otro texto, que ahora por falta de tiempo no lo cito, en otro texto que ya oportunamente vamos a leer, el Señor Jesús te está aclarando, o somos siervos de Cristo, siervos de Dios, o somos esclavos de la injusticia, o sea, esclavos de Satanás. Pero nunca somos libres del todo, no se equivoquen. O somos siervos, estamos al servicio de Cristo y Él nos usa entonces con poder. Si le rechazamos a Cristo, si le damos la espalda, es la oportunidad de Satanás que se apodera de ti. Pero siempre estás a la orden de alguien, nunca eres totalmente libre. ¿Mm? O sea, ni yo ni vos somos libres del todo si le dejamos a Cristo. Nos tornamos esclavos de Satanás. Esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 6. Ahí en el versículo 16 dice, ¿no sabéis acaso que si os sometéis a alguien como esclavo, os sometéis? O sea que no es algo arbitrario que te vienen y te toman y te ponen una soguita al cuello y te llevan. No. Vos te sometés casi inconscientemente. Entonces dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿Eh? Sea del pecado que al final te lleva a la muerte, el pecado para muerte, o sea a la obediencia a Cristo para justicia y para lograr la vida eterna al final, ¿cierto? ¿Están dudando? Les leo otra vez, pero anótenlo. 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis acaso que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia a Dios para justicia. Y entonces dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que antes, cuando ignorábamos estas verdades en la palabra de Dios, sin darnos cuenta, estábamos siendo esclavos del enemigo de Dios. Esto erais, por eso dice el apóstol Pablo, allí en el versículo 17, da gracias a Dios, el apóstol dice así, pero gracias a Dios que aunque erais el tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido cuando llegó en vuestra mano este precioso libro, la palabra de Dios, la Biblia, habéis obedecido de allí en más, de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. O sea, tu vida entregaste al servicio de Dios y dejaste de ser esclavo de Satanás. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y entonces mirá lo que promete el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Ah, qué linda promesa, che. Esto es una realidad hoy en tu experiencia personal y en mi experiencia personal. ¿De quién depende todo? De la fe en los méritos expiatorios del Señor Jesús. Al entregar su vida en la cruz, poniendo tu fe en el sacrificio de Jesús, sos libre, te perdona el Señor todo lo que hiciste hasta hoy. Así como a mí cada día me perdona mis flaquezas y mis debilidades. Y estamos en la lucha, querido. Yo no me considero perfecto, ni mucho menos. Tengo mis debilidades y mis flaquezas. Pero ya no lucho solo, claro está. Porque Satanás es mucho más poderoso que yo. Y me pongo en las manos de Cristo. Y Él está siempre temprano en mi casa, despertándome y esperando que yo le abra la puerta, con gozo. Yo le abro la puerta. Ahí en Apocalipsis 3:20, siempre le estoy repitiendo. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y estaré con él todo el día, las 24 horas de cada día. Qué linda promesa, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Antes erais esclavos del pecado, pero conociste la palabra de Dios, y entonces obedeciste de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, ahora sois siervos de la justicia. Y vuelve a decir en el versículo 22 del mismo texto, el 6, capítulo 6 de Romanos 22. Y dice, Pablo te dice a vos y me dice a mí, mas ahora, espera que me perdí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya es un hecho. ¿De quién depende? De que vos pongas toda tu fe y tu amor en seguir los pasos de Cristo. Y entonces te acepta el Señor. Tu buena intención te acepta y te ayuda a triunfar sobre tus debilidades, tus flaquezas. Te estoy hablando por experiencia personal, no un dice qué, porque yo también estoy en la lucha. Y cuando caigo al pozo cenagoso, el Señor me tiende la mano y se aferra de la mía y me saca del pozo de la incertidumbre, de la desesperación, de la impotencia, tantas cambios de nuestros caracteres según las circunstancias que estamos viviendo.
cantidad de problemas que enfrentamos, mi querido hermano y hermana, amigos, amigas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice el apóstol, ¿no? Y hechos siervos de Dios, ahora que sois siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es la consecuencia? La santificación. Y como fin, ¿qué esperamos? Allá arriba, la vida eterna. Dios te bendiga, querido y querida, y haga una realidad tu más cara aspiración, lograr la vida eterna. No porque te portás bien. ¿Quién se porta bien? No hay bueno ni aun uno, dice el salmista. Sino porque nos ponemos así impotentes como somos, nos ponemos en la mano de Dios para que Cristo guíe nuestra vida, que aquí en más ha sido de la mano del Señor, guiados por su Espíritu Santo. Claro. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado indudablemente es la muerte, es la muerte. Mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Querés más de esto? No, ya no me queda tiempo. No. Pero vamos a seguir, si Dios me da vida y salud, vamos a seguir hablando de estas cosas. Pero no te olvides que hay una forma de estudiar todos los días la Biblia y sacar verdades preciosas que te van a sorprender. ¿Cómo hacer? Llamás al teléfono que siempre te estoy diciendo, al 0800, un llamamiento que no te cuesta absolutamente nada, hasta el llamado es gratuito. 0800-555-0201. Llamá, ahí te ofrecen estudiar por correspondencia temas específicos, 30 temas distintos, todos traídos de la palabra de Dios. Si querés hacerlo por vía electrónica, al www.unaluzenelcamino.org.ar. Llamá sin ningún compromiso en absoluto, nada, y te contestan todo lo que vos preguntás ahí, cómo es la cosa esto, cómo es, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera, todo te van a explicar uno por uno para que no te quede duda. Y probá para sentir el gusto personal, no por lo que otros te digan, por lo que ahí vas a leer y vas a sacar en claro, porque te dan textos bíblicos para que vos leas y estudies y te expliquen el significado, cómo sacar el mayor provecho de esos temas. ¿Ya? Con esto terminamos. ¿Quieren escuchar un cantito? Ah, ¿no? Están ocupados, tienen que salir, se van al estudio, a la escuela, al trabajo. Bueno, vamos a dejar para otra ocasión, les canto. ¿Cómo? Ah, que me van a escuchar. Bueno, dale. Vamos a cantar entonces. El título de la poesía es Cristo es el mejor amigo. Y entonces el anhelo del poeta dice así: contemplar quiero su rostro, su brazo en mi hombro, gozar de su amor. Quiero abrazarlo muy fuerte, decirle al oído: yo te amo, Señor. Como quisiera que un día me exprese sonriente: tu amigo yo soy. Siempre yo estoy a tu lado. Alumbro tu senda. Escucho tu voz. Y sigue, ¿no? Pero tiene una música preciosísima. ¿Lo van a escuchar? Trae tu celular y puedes grabarlo. Dice así la canción. Dice así. Ay, yo estoy transpirando. Hace rato que no transpiraba. Dice así. A
cómo me pongo. Así, me voy a poner, voy a cruzarla. Ahí está. Contemplar quiero su rostro, su brazo en mi hombro, gozar de su amor. Quiero abrazarlo muy fuerte, decirle al oído, yo te amo, Señor. Como quisiera que un día me exprese sonriente, tu amigo yo soy. Siempre yo estoy a tu lado, alumbro tu senda, escucho tu voz. Nadie podrá separarnos, tú y yo siempre juntos. No hay gozo mayor. La ra ra ra, ra ra ra, la ra la ra ra, la ra 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 ra, ra ra ra, ra ra ra, la ra la ra ra, la ra 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 ra. Cristo es el mejor amigo, recíbelo ahora, paciente te espera. Puede que al fin él se vaya, si tú vacilante le dejas afuera. Deja que more en tu casa un huésped sonriente, tendrás de por vida. Cuéntale todas las cosas, no le ocultes nada, pues él no se olvida. Cristo es el mejor amigo, conduce tus pasos, su amor no se enfría. Ay, ra, 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 ay, ra, 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 la, ra, la, ra, ra, la, ra, 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 ay, ra, 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 la, ra, 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 la, ra, ra, ra. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando de estos temas de palpitante actualidad y fundamental para tu salvación y mi salvación. Lo que Dios pide que hagamos. Cuando nos pide algo, no nos deja solos a la deriva. No. Nos acompaña nada menos que Cristo a través de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a seguir hablando de esto dentro de 2 o 3 días. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga rica